Bien, voy a empezar haciendo un recuento pequeño, muy pequeño para ubicarnos. La semana pasada iniciamos con este programa de sesiones continuas que van a hablar acerca de la historia de la iglesia. Entonces, iniciamos el curso y después de las 4 semanas que yo voy a dar, en este caso ya estamos en la segunda, vamos a recibir a los próximos maestros también dando la continuación de la historia de la iglesia. Quisiera que alguien me ayudara recordando qué vimos la clase pasada y sobre todo quienes estuvieron. Ya sería un poquito tremendo que alguien que no vino me diga qué vimos la semana pasada. Espero que sobre todo quienes vinieron me recuerden qué vimos la semana pasada. Estoy a sus órdenes, podemos escucharlos. Sí, Chela. ¿Perdón? Muy bien. Muy bien. ¿Sí, Chela? Muy bien, es importantísimo. ¿Qué más? La caída de Jerusalén, vimos un poquito la caída de Jerusalén. ¿Algo más? ¿Qué se nos quedó como puntos importantes que yo les señalé que era importante retener? No hay prisa. Si no, yo ahorita lo recuerdo. Pero está bien, parece que hay una idea, ¿sí? Vimos que hubo dispersión de doctrina, que hubo contaminación. Muy bien, voy a resumir y quienes no vinieron les suplico que más o menos vean el cuadro. Estamos en el primer tiempo, el tiempo en que la iglesia se llamó cristiana, y ahora vamos a ver por qué. Pero el primer tiempo de la iglesia, que llamamos el periodo apostólico o la iglesia apostólica, ¿verdad? Dijimos, era la iglesia apostólica, eso fue lo primero que vimos, que nació con los apóstoles, nació no de una idea, no de un concepto que quisieron ellos inventar. ¿Cómo nació? De primera mano, de lo que habían visto, y dijo Juan, de lo que vimos, lo que tocamos con nuestras manos, del Señor Jesucristo, y de eso les hablamos. No lo estamos inventando, ¿verdad? Entonces la primera iglesia nació de la vivencia personal de los apóstoles, una iglesia pura, una iglesia, decíamos, apostólica. ¿Qué fue la primera característica de quienes asistían a esas iglesias? Que eran todos judíos, ya sea que fueran de 3 tipos, ¿verdad? Habíamos dicho, repito, los primeros eran judíos puros porque habían estado siempre en Jerusalén, siempre en el área de Judea, eran judíos puros. Además de su sangre, se habían mantenido siempre unidos y siempre ahí. Entonces, ese era el primer grupo de judíos. Los otros eran helénicos, ¿verdad? Dijimos, porque helas significa griegos, y todo el territorio por afuera de Judea hablaba griego. Entonces, por eso a esos judíos que estaban todos ahí revueltos, se les llamaba helénicos. No eran puros, ya se habían mezclado, pero seguían creyendo en Dios y teniendo su fe, y querían mantenerse en las nuevas que daban los apóstoles de los evangelios. Entonces sí eran aceptados en las nuevas iglesias, en las iglesias cristianas, pero eran llamados los judíos griegos o judíos helénicos. El tercer grupo, que eran los prosélitos, no tenían una sangre pura judía, pero habían abandonado sus dioses para venir a escuchar la palabra de Dios, y escuchaban de las buenas nuevas. Entonces eran los 3 grupos de judíos: puros, griegos, prosélitos, ¿verdad? Esa era la primera iglesia. Ojo, estas eran las iglesias que se estaban formando, las iglesias que formaban los apóstoles. Las sinagogas seguían blindadas en exclusivamente el Antiguo Testamento y solamente los judíos. Por eso pasó un tiempo hasta que Pablo, que era judío, se convierte, que entra a las sinagogas a molestarlos y decirles: no, dejen eso porque ya llegó el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no mezclemos nada más que la primera iglesia con todavía los sacerdotes y escribas que estaban celosos encerrados en el templo. No tiene nada que ver, son los grupos aparte. Muy bien, la doctrina, decíamos, lo que defendía la primera iglesia. 3 puntos más importantes, ¿alguien recuerda? Número 1, el carácter de Jesús, que era el Mesías, el Cristo, es decir, Dios, ¿sí? Mesías quiere decir el ungido, el preparado,
el que no tiene características 100% de hombre, sino que es hombre y es Dios. Entonces, primero que nada, los 3 puntos de doctrina que promovía la Iglesia Apostólica era que Jesús era el Mesías, número 1. Número 2, ¿alguien recuerda? Está muy fácil. ¿Qué resucitó? ¿Qué resucitó? Ese era el punto importante, porque Él venció a la muerte y cumplió con todas las profecías. ¿Sí? Hay como 300 profecías basadas en Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. Tercer punto, que va a volver. Perfecto. Entonces, esos 3 son los pilares de nuestra fe. No debemos olvidarlo. Después son mencionados más adelante por los apóstoles en otros lugares y son vistos en las profecías. Si analizamos, si algún día estudiamos profecías cumplidas, siempre resaltan esos 3 puntos. La calidad de Jesús o la personalidad de Jesús. Mesías, resucitó y va a volver. Son los 3 puntos de doctrina que nos tienen que quedar básicos. Bueno, después vimos Esteban, ya dijimos, el primer mártir. A partir de que mataron a Esteban, Pablo, que era Saulo, en realidad se le vino la idea y el coraje y la rabia de ir a matar a otros como él, porque mantenían su idea en Cristo, y después es convertido, ¿verdad? Y por esa persecución que se empezó a iniciar, decíamos, si tienen un poquito de optimismo, estas no son mis tripas, esto es el Mar Muerto, esto es el Mar de Galilea, comunicados por el río Jordán. Se fueron dispersos a hacer las iglesias, a seguir con la fundación de iglesias, hasta 500 kilómetros casi, después de Damasco, hasta Antioquía. ¿Por qué es importante Antioquía? Por primera vez se les llamó cristianos. Entonces no importa que se hayan ido tan lejos, pero allá se les llamó cristianos a la primera iglesia, ¿verdad? Hasta Antioquía, 500 kilómetros de Jerusalén, casi. Bien, también otra cosa que vimos, cómo habían muerto los apóstoles, que habían sido la gran mayoría mártires, y solamente ¿quién murió de muerte natural? Juan. Estamos muy bien, muy bien. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Bueno, también dijimos que surgieron corrientes distorsionadas, corrientes que así como los cristianos llevaban el evangelio y decían es que lo vimos resucitar, había corrientes que empezaban a hablar de la energía y del universalismo, esto que era el dualismo, que hay tanto bien como mal, y citamos algunas doctrinas desviadas, ¿verdad? Hablábamos de que esos se fueron a Asia después y ahora siguen pensando en la meditación y todo ese rollo. Bien, pero al mismo tiempo dijimos que los cristianos se consolidaron en lo que ellos creen. Lo puse yo en el boletín para ustedes, el credo apostólico. Surgió el credo apostólico y dijeron, no, esto es en resumen lo que nosotros creemos. Y empezaron a ponerlo como un requisito para aquel que se quería bautizar y hacerse cristiano, hacerse creyente y declararse creyente, que leyera el credo, que se lo aprendiera de memoria, que lo entendiera, y era una especie de requisito en un principio como de aceptación, como de membresía. No es obligatorio, pero era la idea, a ver si es cierto que crees lo que nosotros creemos, a ver qué entiendes. Ese era un poquito el esquema del credo. Después hablamos de que fueron muy perseguidos los cristianos y fueron por los emperadores odiados a tal punto de que los mataban. No hablamos mucho de esto, pero los echaban a los leones y un montón de cosas que hacían con los pobres cristianos. El emperador Constantino, en una de sus batallas vio una cruz en el cielo y dijo, tenemos que adoptar la religión cristiana. Y entonces los romanos se hicieron cristianos de lengua y de título y adoptaron muchas cosas del cristianismo y lo tomaron como religión. No se les exigía que fueran convertidos, no predicaban en realidad la conversión, predicaban el hecho de tener un Dios que los protegiera y eso era todo. Estaba ya el gobierno romano entonces definiendo, porque antes permitía muchos dioses en todos sus dominios, seguía permitiendo los dioses que fueran. Ahora decía, el Dios de los romanos es Cristo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de esto porque es muy importante. Les dejé ahora un escrito ahí que habla de la destrucción de Jerusalén. Vamos a hablar un poquito de la historia. ¿Les cuento antes de leer o vamos a leer antes de
de extenderme en palabras.